alguien de vosotros me pidió un caso hace como 2 meses, si no cuento mal, y aquí está, por fin, aquí os lo traigo. Pero no sé si de la manera que esta persona esperaba que fuera, lo que al igual me sabe un poco mal, pero no quiero contar una mentira por otra parte. Es que este caso, lo que yo he visto, se ha contado de una manera y de una sola manera la gran mayoría de las veces, pero parece tener un trasfondo bastante oscuro y que va mucho más allá de lo que se contó. Y hay una razón para todo esto, creerme que la hay. No sé si os va a gustar lo que os voy a contar, porque no voy a contar este caso como lo ha contado la gran mayoría de las personas. Tampoco es que me haya visto todos los vídeos de la gente que contaba este caso, pero la gran mayoría de los que he visto dicen básicamente lo mismo, que esto fue un crimen de odio y ya está. Pero uno, no está caratulado así por una razón y parece que hay algo más, algo bastante, no sé si decir más siniestro, no, porque ya que fuera un crimen de odio sería bastante jodido, pero la historia va más allá. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Como os decía en la introducción del vídeo, es un caso que parece tener una explicación sencilla, un crimen de odio, como hay muchísimos lamentablemente. Pero he estado indagando bastante para esto porque había muchas cosas que me parecían raras y luego también encontré un libro pero no me convenció, así que llegué hasta el juicio y hasta lo que se dijo, lo que declararon y un poco más allá y encontré otra realidad del rollo Twilight Zone que ha pasado porque nadie dijo esto. Pues por muchas razones. Estoy segura, como he dicho, que muchos no conocerán esta cara de la historia y al igual tampoco les guste. Pero así y todo, nada cambia el triste final de esta historia, que es que la víctima sigue siendo la víctima, nada va a cambiar esto y para nada tuvo que haberle pasado lo que le pasó. Y para mí esto es suficiente razón para decir que no hace falta adornar un hecho con cosas que sean mejor aceptadas que otras, ponerle una cara a un caso que tal vez no tiene, porque los hechos son los que son. O sea, nadie puede decir que este chico no ha sufrido y que esto que se hizo está realmente mal y que esta gente tiene que estar en la cárcel. Estoy hablando del caso de Matthew Shepard, como habéis podido leer en el título. Para comenzar, como siempre, vamos a ponernos en situación. El año 1998. El mes octubre. Un joven llamado Matthew Shepard está en un bar llamado Fireside, en Laramie, Wyoming. De aquí en más, hay 2 historias que os voy a contar. La que conocéis seguramente, que es más bien la versión aceptada, y la otra, que es la que a nadie le gusta. Lo único en lo que concuerdan estas 2 historias es en el trágico desenlace, que es que Matthew es brutalmente asesinado a golpes en la cabeza y su cráneo queda completamente destrozado, que lo atan a una cerca en el medio del desierto y lo dejan allí moribundo durante muchísimas horas, las cuales logra sobrevivir hasta que finalmente un ciclista que pasa por allí lo encuentra. En un primer momento piensa que es una suerte de espantapájaros porque se acercaba Halloween, algo puesto allí para asustar a la gente, pero cuando se acerca un poco más se da cuenta de que no es un muñeco, de que es una persona, y al acercarse aún más ve que esta persona, un joven muy menudito, con un cuerpo muy pequeño que casi que parece un niño, aún está con vida. Está lleno de sangre, está completamente cubierto de sangre y puede ver en su rostro que solo hay 2 líneas limpias en su cara que son por donde pasan sus lágrimas. El camino que han hecho sus lágrimas en su cara, lo que es realmente triste. El hombre llama a emergencias y rápidamente se presenta ahí la sheriff, quien encuentra a Matthew, viene con la ambulancia, se lo llevan, aún está vivo, pero tiene el cráneo roto, está en un estado terrible, está realmente mal, se lo llevan al médico y sobrevive 4 días más, ¿vale? La otra cosa también triste de este caso es que si hubiera pasado una semana hubiera cumplido 22 años, pero no llegó hasta allí. Por otro lado, estaba en coma, no iba a recuperarse y finalmente muere, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó aquí en medio?
es aquí donde aparecen estas dos historias de las que os estoy hablando. Primero entonces os voy a contar la versión oficial, ¿vale? Pero muy resumida, o sea, yo la voy a contar de forma muy corta porque si la queréis ver entera, abrís cualquier vídeo que diga Matthew Shepard y la podéis escuchar. Así que no tiene sentido que yo me extienda en esta versión porque no es la que a mí me interesa, digamos. O sea, quiero contar la otra porque me parece que es la real y que hay algo peor detrás. Los atacantes de Shepard fueron dos, tanto en una como en otra versión, McKinney y Henderson. Pero en esta supuestamente no se conocen. En la versión, digamos que oficial, vamos a decirle a esta, la más conocida, los atacantes no conocen a Matthew Shepard, ¿vale? Vamos allá. Los fiscales de Wyoming dijeron que McKinney y Henderson se encontraron con Shepard en un bar, fingiendo ser homosexuales, y lo atrajeron a la camioneta de McKinney donde tenían la intención de robarlo. Shepard fue azotado con una pistola brutalmente y luego llevado al desierto para ser finalmente atado a una cerca. Fue encontrado 18 horas después y murió en el hospital 4 días después de haber sucedido todo esto. Que quede muy claro que los fiscales nunca caracterizaron el crimen de Shepard como un crimen de odio, y esto es lo que a mí me hacía cosquillas, digamos, que no me cerraba, porque si supuestamente era un crimen de odio, ¿por qué el juez y el fiscal no lo habían categorizado así? Y desde aquí es que yo empecé a buscar y me encontré con todo esto otro. Describieron lo que le hicieron a Matthew como un robo que salió mal. La defensa de McKinney afirmó en el juicio de que McKinney no tenía ninguna intención de matar a Shepard, sino que se le fue la mano, o sea, algo así. Las acciones de McKinney, dijo su defensa, se vieron agravadas en parte por el abuso de alcohol y drogas. Los abogados de McKinney también argumentaron que un supuesto avance sexual no deseado por parte de Matthew Shepard hacia McKinney fue lo que hizo saltar las chispas de este hombre, fue lo que lo volvió completamente loco, pero por una razón. Los abogados defensores de McKinney y Henderson, que se llaman Diane Curtis y Jason Tageman, quisieron profundizar más a fondo en esto, ¿vale? En por qué había hecho esto su cliente, por qué una supuesta insinuación de Matthew lo hubiera puesto así a este hombre, como para atacarlo de esta forma, pero el juez dijo que hasta aquí. No quería entrar en la mierda esa de ley que tenían hasta ese entonces del pánico gay, porque es que hay una ley que los defiende a los homófobos, y lo importante del caso de Matthew Shepard es que sus padres hicieron una fundación y pudieron acabar con esta ley de pánico gay que permitía que los homófobos se defendieran de esta forma. Pero de todos modos la defensa quería decir que McKinney no estaba, o sea, que no era simplemente violento, sino que le había pasado algo, y si bien no podían ir hacia esta defensa del pánico gay porque el juez Bosch lo prohibió rotundamente, por suerte, quisieron seguir argumentando, no pudieron ir mucho más allá, pero sí un poco. Lo que dijeron es que el pasado de McKinney hizo que él saltara de esta manera, porque este chico cuando era un niño había sido abusado sexualmente por un tío que vivía en su barrio, así que había quedado bastante tocado por esto que le había pasado. Y seguido a eso, cuando era un adolescente y tenía 15 años, uno de sus primos había abusado de él también. Habían tenido un encuentro del cual McKinney no estaba muy seguro que quisiera tener con esta persona, aparte de que era su primo, y alegaban esto como para decir de que tenía un problema psicológico bastante más grave de lo que parecía, de lo que se veía. La defensa quería seguir por este camino, quería seguir insistiendo en que lo que le había pasado de pequeño, de jovencillo, era lo que le había afectado y por esta razón había hecho lo que había hecho, pero el juez no estaba muy convencido de que con esto fueran a lograr nada ni que esto fuera bueno para el caso, así que, como os digo, lo frenó en seco. No le dio mayor relevancia a los argumentos que estaban dando, no se creyó la historia, por alguna razón esto no le gustaba y sería porque al igual sabía la verdad de lo que estaba pasando y dijo que hasta aquí, que no iban a utilizar esto como para decir que su cliente tenía un problema mental, que lo mandaran a un psiquiátrico y luego pronto saliera, que esto lo hemos visto muchas veces. Los abogados de McKinney insistieron en que no estaban empleando una defensa contra el pánico gay. Argumentaron que la experiencia homosexual previa y el abuso de McKinney ayudaría a explicar por qué reaccionó de esa manera en la que lo hizo ante el supuesto avance de Shepard y daría una idea de su estado mental.
pero no, tampoco. La comunidad LGTB evidentemente se enfureció cuando este crimen no fue condenado como un crimen de odio. Y entonces ahora es cuando mucha gente se va a enfadar conmigo, porque es que no se puede esto categorizar como un crimen de odio si se cuenta la verdad. Entonces, ¿qué quedaba? Lo más rápido para encarcelar a estos dos individuos era decir que eran personas extremadamente violentas, que además estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas y que habían reaccionado de esta manera, ya porque estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas, pero también porque eran de carácter violento y como son peligrosos tienen que ir a la cárcel, evidentemente por lo que le hicieron a este chico. El fiscal del distrito también alegó que se habían aprovechado porque Matthew Shepard, si bien era un adulto, parecía un niño de 14 años, así que evidentemente estos dos se habían aprovechado de la persona con apariencia más vulnerable que habían visto dentro del club. Y al tal vez salir el robo mal, se hubieran enfurecido y se hubieran aprovechado de que eran más grandes físicamente que él y lo golpearon de esta manera por ser individuos violentos. Creo que ya lo he dejado bastante claro cómo es que se resolvió este caso. Como os digo, los padres de Shepard crearon esta fundación que tienen con el nombre de su hijo para abolir esta ridícula ley del pánico gay, que fue utilizado en otro caso que llevo preparado, o sea, lo tengo preparado desde hace mucho tiempo y no lo he sacado aún, ¿vale? En el que también se utilizó esta ley de pánico gay. Así que más adelante os lo contaré, ahora seguimos con esto. Crearon la fundación para abolir esta ley, cosa que consiguieron, y para hacer muchas cosas con respecto a los derechos y a cómo se hacen los juicios cuando se trata de personas que no son heterosexuales, básicamente, de cualquier condición. Y parecía que todo se iba a quedar así hasta que llegó el año 2013. Resulta que para este caso hubo más de 100 personas interrogadas, o sea, muchísima gente, y todos estos testimonios quedaron ahí y no se utilizaron en el juicio. Pero todos estos testimonios venían a decir algo que no se estaba contando. Cada uno de ellos puso su granito de arena y con todo esto empezó a descubrirse lo que para mí es la realidad de este caso. Así que vamos a empezar ahora sí con la parte que seguramente recibirá estos comentarios que reciben muchos de los casos cuando los documento, porque busco más allá de documentate bien. Me documento lo mejor que puedo, o sea, máximo me puedo equivocar en una foto o en una fecha por decir muchas cosas juntas, pero busco muchísimo, todo lo que puedo y más. Incluso muchas veces leo los libros que han publicado otros, o sea que no me jodas, no me digáis documentate bien, porque al igual los que se tienen que documentar bien son otros y no yo. ¿Que puedo equivocarme? Sí, pero no será por no esforzarme. Vale, voy a empezar. Matthew Shepard nació el 1 de diciembre de 1976 en Casper, Wyoming, hijo de Judy y de Dennis Shepard. Estudió en una escuela pública en Casper hasta su primer año de secundaria, cuando sus padres se mudaron a Arabia Saudí, y ahí tuvo que ir a la escuela en otro sitio porque en Arabia Saudí no había secundarias americanas, o sea, con el modelo de estudios que él tenía, no la podía hacer ahí. Así que hizo la secundaria en The American School en Suiza. Entonces podemos advertir que Matthew era una persona con mucha cultura, que además sabía varios idiomas, que había viajado bastante y que conocía gente muy diferente, y todo esto le encantaba. Sus amigos, tanto en Estados Unidos como cuando estudió fuera, en Suiza, lo conocían por ser una persona muy abierta, y en ambos sitios había sido el presidente de su clase. Siempre estaba ayudando a la gente, era una persona con la que se podía hablar muy fácilmente, tenía un don de gentes increíble, era súper amistoso, una persona muy cálida, y todo esto lo hacía pues un amigo genial y alguien con quien la gente quería estar, de trato fácil, que era muy inteligente, sabía hablar muy bien, y aparte pues tenía este hándicap de que ahora sabía varios idiomas. Él luchaba mucho por la aceptación de todas las personas, daba igual su orientación sexual, su color, lo que fuera, sus creencias religiosas, como fueran, de que todos debían de aceptarse. Y de hecho él más adelante quería trabajar a favor de los derechos humanos y en algo que tuviera que ver con estas cosas, con la aceptación de todos los colectivos dentro de una sociedad. La carrera universitaria de Matt finalmente lo llevó de regreso a Wyoming, donde estudió ciencias políticas, relaciones exteriores y más idiomas en la Universidad de Wyoming en Laramie. Según nos cuenta la portada
historia de la fundación de Matthew Shepard, que nos cuenta un poquito su historia. Os dejaré el link aquí abajo por si queréis mirarlo. Esta es su historia y de aquí ocurre el asesinato. Pero no, hay dos cosas dentro de su vida que una de ellas no sé si es cierta. He pedido información sobre ello, pero aún no la he recibido y aclaro que de donde he sacado la información, la persona que lo colgó es un profesor de una universidad que se dedica a investigar la historia, tanto de gente muy conocida, ¿no? Como políticos de Estados Unidos muy nombrados, etcétera, como de casos criminales. Tiene unos cuantos y pone información sobre los protagonistas de esos casos. En este caso sería la información de Matthew Shepard. A ver, ¿qué es lo que voy a decir? Mirad, resulta que pues en la portada solo aparece esto, pero es que a Matthew le pasó algo bastante serio y que creo que vale la pena de decir cuando acabó la secundaria. Hizo un viaje de estudios a Marruecos. Y allí, como era una persona muy confiada, hablaba con todo el mundo, no sé si por esa razón o se alejó del grupo o porque tuvo muy mala suerte, 6 personas le secuestraron y alrededor de 6 personas lo violaron múltiples veces. Lo tuvieron retenido algo así como un día entero y esto evidentemente hizo mella en la psiquis de Matthew Shepard. Lo dejó con una depresión increíble que estuvo tratando durante todo el tiempo que estuvo vivo, o sea, desde que le ocurrió esto hasta el trágico día de su muerte. Lo siguiente que encontré escrito por este hombre, que os lo voy a dejar aquí abajo para que veáis que no me invento las cosas, es lo que os digo, le he pedido la información, pero a mí aún no me ha contestado y bien clarito pone que a veces no le da tiempo. Este hombre dice que Matthew tuvo un problema judicial, un problema grave con la ley, que tiene que ver con, no dice abusar, pero intentarlo tal vez con niños que eran menores de edad, ¿vale? Él también era menor en ese entonces. No quiero socavar más aquí porque tampoco tengo toda la información, o sea, simplemente pone esto, lo voy a leer. Pone Shepard, 15 años, arrestado por agredir sexualmente, bueno, pone sexually assault a 2 niños de 8 años en Casper. Y después de esto, Shepard se va a Arabia Saudí y luego se va a estudiar a Suiza. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si esto está bien puesto o no, no lo sé, pero está aquí. Que pudo haber ocurrido algo. No creo que esto cambie los hechos, pero es algo que se ocultó bastante. Tampoco se habla mucho de la agresión que sufrió en Marruecos, lo que me parece una tontería, porque esto tendría que decirse, o sea, le pasó algo muy grave que afectó muchísimo a su psiquis, ¿vale? Y esto va a tener mucho que ver con las decisiones que toma Shepard a partir de aquí. En junio de 1996, Matthew Shepard recibe finalmente tratamiento para su depresión en Raleigh, Carolina del Norte. A finales de junio de 1997, Shepard y McKinney, a través de un amigo en común llamado Doc O'Connor, se conocen por primera vez en un bar gay de Denver. Y esto cambia absolutamente toda la historia porque no eran desconocidos. Ya se conocían desde finales de 1997. Y veréis que no es que solo se hayan visto esta vez. En el verano de 1997 a el verano de 1998, Matthew reside en Denver. En esta época se engancha a las drogas, a la metanfetamina y a la cocaína. Y adopta un estilo de vida que es muy triste, muy decadente y que no se lo desearías a nadie. Cuando ya casi que se va a ir de Denver, se ve envuelto en un problema con tráfico de drogas, principalmente traficando metanfetaminas. Mientras tanto, McKinney está cada vez más y más enganchado, lo que esto generará un problema muy grave de fondo. Y varios testigos y más de un investigador apuntan a que McKinney era uno de los principales clientes de Matthew Shepard, quien en ese entonces ya estaba vendiendo drogas, además de prostituirse para poder costearse esta vida de vicios, básicamente. O sea, estaba en lo peor, se había metido del todo dentro de un mundo de mierda y estaba depresivo, o sea que no creo que viera cómo salir de allí. Matthew está trabajando para este tipo, Doc O'Connor, tanto como traficante de drogas como también chico de compañía. Cabe destacar aquí que para aquel entonces Laramie era un poblado con mayor cantidad de población gay
que se sabía que eran gays, porque en los 90 muchos de ellos estaban escondidos, y más si era en pueblos, por triste que esto suene, o sea, es así. Y aquí no pasaba esto, o sea, era un pueblo considerado, y estas son las palabras que ellos pusieron, gay friendly, ¿vale? Y que pasara esto aquí molestó bastante, porque era como decir que no podían estar en paz en ningún sitio, ni siquiera en un sitio que se suponía que era seguro, que había muchos clubes gays, o sea, que pasara esto, que en teoría unas personas fueran haciendo de cuenta que eran de la misma condición sexual para robar a un chico y haberse ofendido de esta forma como para matarlo porque él se acercara, era como que no tenía mucho sentido y hacía enfadar más a la gente. Pero por otra parte tenemos esta historia en la que dice que se conocían y que aparte Matt solía venderle drogas a McKinney, lo que no lo hace más malo. O sea, Matt también estaba enganchado, no lo hace malo para nada, simplemente lo hace una persona con aún más problemas de los que en realidad se contaron. A como yo veo las cosas, este chico estaba pasando por una depresión tan grande, estaba tan hundido y nadie veía esto, o sea, nadie fue capaz de realmente ayudarlo. Para estas alturas, McKinney tiene un hijo con su novia Kristen. En el verano de 1998, McKinney, Kristen y su hijo pequeño viven en un remolque en la propiedad de O'Connor, o sea, este mismo tío que le daba las drogas a Matt para que las vendiera y que era su chulo, que lo prostituía también. Pues este tío también le da un terreno a McKinney para que viva en un remolque en Butler, Wyoming. En este entonces McKinney conoce a Russell Henderson, que es el otro asesino de Matthew Shepard, y se hacen amigos. Ambos se conocen trabajando poniendo techos. Y aquí es cuando McKinney le presenta a Henderson las metanfetaminas y este también se engancha. El 19 de agosto de 1998, Matthew Shepard está trabajando, está buscando clientes, está trabajando como acompañante y se insinúa a un tipo, pero se equivoca porque al parecer este tipo no es gay y este imbécil no se lo toma nada bien y golpea a Matthew Shepard tan fuerte que le quiebra la mandíbula. En agosto o septiembre de 1998, la fecha no está muy clara, pero se sabe que es ese verano, Shepard y McKinney quedan para fumar metanfetamina juntos, y no un poco, sino que un montón, en un coche aparcado. ¿Y cómo se sabe esto? Porque hay un montón de testigos que los vieron juntos y que sabían lo que hacían y lo que estaban haciendo dentro de ese coche. Según los amigos de McKinney y Shepard, McKinney está muy enfadado porque Shepard se había negado a darle drogas para que el otro las pudiera vender y sacar algo de dinero. No había querido hacer esta clase de trapicheos con McKinney por cualquier razón, porque no se fiaba de él, porque también estaba enganchado y no creía que fuera a pagarle. Y McKinney estaba muy enfadado y Shepard también porque le había insistido bastante, aunque ambos estaban enfadados. Se ve que Shepard le pedía lo que, bueno, vendría a ser normal en estos casos, un pago por adelantado, sabiendo que McKinney es un adicto, pues evidentemente no se fiaba de él. Y fue una discusión, parece que sin más. Para esa fecha también, en septiembre de 1998, McKinney y Shepard se encuentran en una tienda local, tienen una discusión y McKinney le dice a Shepard, abro comillas, es mejor que cuides tus espaldas, cierro comillas. Esto lo escuchó muchísima gente. El 2 de octubre de 1998, Shepard contrata a Doc, que también tenía limusinas, o sea, ¿había algo que este tipo no hiciera? Pues cuestión, que Shepard contrata a Doc, el multifunción, para que lo llevara con su amiga Tina Labrie al Tornado, un club nocturno gay de Fort Collins. Al parecer se lo pasa muy bien, a Shepard le encanta bailar, están súper bien hasta que de repente cambia por completo su semblante. Se había gastado $1,100 en esa noche y Tina lo ve que está súper deprimido, no está nada bien. Después de pasar largas horas en ese club, al cual, por lo que yo veo, se puede ir de tarde hasta la noche y no al revés, porque dice que luego van a una cena. Aquí es al revés, aquí cenas y luego te vas de fiesta, pues ahí te puedes ir de fiesta, cena y de fiesta. ¡Genial! La cuestión es que se van a una cena y mientras van hacia Dennis, que es el sitio donde van a cenar con otros amigos, Shepard le cuenta a Tina que está sumamente deprimido y que no puede superar todo lo que le ha ocurrido,
que quiere suicidarse, que quiere acabar con su vida, y Tina pues lo calma, intenta estar ahí por él, le dice que no, que ya pasará, que siga el tratamiento, que todo va a estar bien, que va a recuperarse, pero bueno, puede ver en su amigo que no está bien, sinceramente. Del 2, o sea, de este día que pasa esto con Matthew, al 6 de octubre de ese mismo año, McKinney y Henderson consiguen una enorme cantidad de metanfetaminas. Esto que estaban intentando, digamos que quitarle a Matthew, porque evidentemente no iban a pagarle, pues lo consiguen de alguna forma y se la fuman toda. Están 4 días encerrados en el remolque, poniéndose hasta los ojos de la mierda esta. Imaginaros el panorama. ¿Qué es lo que pasa luego de esto? Que tienen que pagarlo. Vale, prestar mucha atención. El 3 de octubre de 1998, Matthew llama a su madre diciéndole que se quiere morir. Tiene un ataque de ansiedad, está súper depresivo, no para de llorar. Su madre piensa que logra calmarlo, pero luego de esto, Shepard se toma unas 15 pastillas contra la ansiedad que por suerte no lo matan, no le pasa nada, ¿vale? Luego de esto, se tiene que reunir con un traficante de drogas que es bastante chungo, o sea, tiene una reputación de aquellas, ¿vale? Tiene que ir a Fireside Lounge. Va a reunirse con él y aquí hay algo que, no sé, como que concuerda pero no, que hace que la historia sea rara. Supuestamente los testigos, las fuentes que hay, que son anónimas, que contaron esta historia, según las fuentes que hay, este tío le dice que McKinney le debe dinero, como $1.200, evidentemente de esto que se metió ahí con Henderson. Él tiene que hablar de una cosa, pero acaban dándole esta información. No sé si porque saben que lo conoce y para que haga algo. Supongo que sí, que será por eso. Ya está, o sea, no hay más información de esto. Simplemente esta breve y escueta conversación. Al día siguiente, Matthew llama a su amiga Tina Labrie desde un bar y le pide que por favor se reúna con él, que no se encuentra nada bien, que tiene algo muy malo que contarle. Cuando Tina va hasta allí, Matthew le dice que está peor aún porque ahora se ha enterado de que tiene SIDA. Matthew también se encuentra este mismo día con Doc O'Connor, pasa muchas horas hablando con él. Imagino que le contaría lo que le ha pasado y lo deprimido que está por esta razón ahora. Al día siguiente su amiga Tina Labrie está con él, lo lleva a la farmacia para comprar un medicamento para el resfriado, está sumamente débil, simplemente tiene un resfriado pero no puede ni moverse y se queda todo el día con él mirando unas películas. La mañana del 6 de octubre McKinney no tiene dinero ni drogas y tiene un mono que no puede con él y tiene que irse a trabajar. Así que se va a casa de su primo para decirle que está como una mierda. Luego se va a trabajar y allí conoce a un tío que se llama Ken Hasselhahn. ¿Qué pasa con este? Que empiezan a hablar entre él y Henderson y acaban sacando la conversación normal que todo el mundo tendría con una persona que acaba de conocer, de que conoce a un tío que tiene bastante droga y que la va a dejar en su casa y que no va a estar allí. Entonces McKinney le dice que él está planeando robar a un traficante, algo muy inteligente por su parte, y que por qué no lo hacen los tres juntos. Así que reúnen toda la información que tienen de quién es el tío, dónde está y tal, y planean el robo. La cuestión es que no logran dar con aquella persona que supuestamente tiene la droga. Y es que ese tío que tiene que tener eso aún no lo tiene y aquí veréis cómo se une todo y queda así como horriblemente redondo. El 6 de octubre, al día siguiente de 1998, Shepard tiene que hacer un viaje a Denver para ir a recoger, adivinar qué. Sí, se supone que debe recoger una cantidad pero que debe darle la mitad a otra persona. Adivinaréis quién. Sí, ese tío al cual estos otros quieren robarle. Y tiene que dejar esa parte en Fort Collins y regresar a Laramie con el resto, con su parte. Por la tarde, Shepard llama a O'Connor desde un bar para preguntarle si le alquila una limusina para eso de las 9:30 de la noche, para salir con unos amigos. Shepard cumple con su parte del trato, va a coger eso, vuelve, da lo que tiene que dar y se queda con lo que se tiene que quedar. Luego de eso se va a una biblioteca donde está la universidad que estudia, se pone ahí a hablar con unos amigos, se queda bastante rato y es allí cuando le llega el rumor, y esto está en algunos testimonios, de que planean robarle, ¿vale? Y que quienes planean robarle son Henderson y McKinney. Entonces, evidentemente, Matthew se enfada porque
los conoce. Incluso hay fuentes que dicen que McKinney y Shepard habrían mantenido relaciones más de una vez, así que se conocen bastante bien. La cuestión es que Shepard no da más importancia a esto, simplemente se enfada, sigue haciendo su vida, se va a cenar y luego acaba por no coger la limusina, pero sí coge su coche y se va al bar Fireside, donde es noche de karaoke. Esto le encanta, así que va para allí a ver si puede despejarse de todo lo malo que le está pasando. Según Mike St. Clair, que es quien dirige este bar, ve a Shepard entrar, pero allí ya están Henderson y McKinney. Y Shepard se va lejos de ellos. Se sienta en uno y otro sitio como intentando esquivarlos y este hombre, Mike St. Clair, dice escuchar a Matthew Shepard decir que no quiere estar cerca de los imbéciles, muy posiblemente refiriéndose a estos dos. Poco después de la medianoche, Shepard está sentado con este hombre, con St. Clair, está hablando con él cuando McKinney se acerca a la mesa, le da fuego a Shepard para que encienda un cigarro, él enciende uno también y intercambian unas palabras que St. Clair no logra escuchar, pero como parece que tienen que hablar de algo importante, este hombre se levanta y se va al baño. Seguido a esto, cuando sale, lo siguiente que ve es que al parecer estos dos se han ido junto con Henderson, los ve cruzar la puerta y salir hacia el parking. Testigos dicen que ven a los tres hombres, Shepard, McKinney y Henderson, subirse a una camioneta que Henderson conduce y alejarse, ¿vale? Desaparecer. Al parecer están hablando, sin más. Unos minutos después, McKinney comienza a golpear a Shepard en la cabeza con la culata de su pistola. Shepard le entrega la billetera, pero la baliza evidentemente continúa. Se detienen en un camino de tierra. McKinney saca a Shepard del vehículo con extrema violencia, lo tira al suelo. Henderson, según dice, ordenado por McKinney, ata a Shepard a la valla y McKinney comienza a golpear a Shepard con extrema violencia en la cabeza hasta que le rompe el cráneo. Matthew solo puede gritar y pedir por favor hasta que ya no puede gritar más. Henderson le dice a McKinney que pare porque ya se está asustando hasta él, pero este no lo hace. McKinney y Henderson se marchan de la escena del crimen y solo unas pocas horas después se encuentran con... En unos lados dicen que eran unos vándalos y en otros lados dicen que simplemente era un grupo de latinos, pero como estos dos son típica mierda blanca, digamos, como estos otros eran latinos, se pelean. No sé qué pensar, creo que se cruzan con esta gente y se pelean sin más, daba igual si eran latinos o no eran latinos, se pelean porque tanto unos como los otros básicamente eran de esta clase de gente que no sabe vivir en sociedad. La cuestión es que la policía aparece, ¿vale? Y McKinney y Henderson se van de allí por patas. Pero Henderson es capturado y la policía pronto se da cuenta de que el arma de McKinney tiene sangre y aparte encuentran la cartera de Matthew Shepard en la camioneta de Henderson. Posteriormente a esto lo que ocurre es que aquel ciclista encuentra a Matthew Shepard increíblemente malherido y atado a esta cerca, aquello que os conté al principio. Y aquí su madre cuenta algo que hace esto, no sé, te da un halo de esperanza sobre lo que puede ser el mundo en sí, ¿vale? O sea, os pondré el trocito de la historia. Lo que ella dice es que cuando el ciclista encuentra a Matthew y llega la policía, ven que detrás de unos arbustos hay un ciervo y que ese ciervo ha estado allí probablemente toda la noche haciendo compañía a Matthew y ella lo ve como que al menos su hijo no estuvo tan solo en todas esas horas de sufrimiento. El 8 de octubre la policía detiene e interroga a Henderson y a su novia Cassidy, al igual que a McKinney y a su novia Kristen. Las historias empiezan a cambiar, como pasa cuando la gente miente, y comienza a haber incongruencias que hacen sospechar mucho de lo que están contando. A las 11:30 de la noche de ese mismo día, McKinney es arrestado y acusado de intento de asesinato, porque claro, para este entonces Matthew aún está vivo. La condena cambia cuando muere, pero aquí
Al principio es intento de asesinato. El 9 de octubre de 1998 finalmente McKinney confiesa haber asesinado a Matthew Shepard. En la primera declaración que hace, McKinney dice que este le había ofrecido sexo al cambio de drogas y también admite que estaba involucrado con el tráfico de metanfetaminas, pero dice que no estaba drogado para cuando le hizo todo esto a Matthew. Lo que nos podemos creer, porque si pensamos en todo lo que os he contado y recordamos, habían pasado 4 días así, pero luego habían salido del remolque para buscar más y por eso estaban intentando robar esas drogas que Matthew había llevado hacia esa otra casa, o tal vez simplemente robarle a Matthew. Vale, seguido esto, el alguacil da una conferencia de prensa en donde sugiere que Matthew pudo haber sido golpeado de esta forma por ser gay, por haberse insinuado a McKinney. Pero si vemos la declaración principal de McKinney, no dice esto. Final y tristemente el 12 de octubre a las 12:53 de la mañana del mediodía, Matthew Shepard muere. Y aquí es cuando se cambia la condena de estas dos personas por intento de homicidio a homicidio agravado. El 14 de octubre de 1998, el presidente Clinton realiza un congreso para aprobar el proyecto de ley federal sobre delitos de odio. Y varios miles de personas realizan una vigilia de luz con velas en los escalones del Capitolio. El 16 de octubre se lleva a cabo el funeral de Matthew Shepard en Casper. A partir de aquí, un montón de famosos empiezan a aparecer, ¿vale? Madonna, no sé, un montón de famosos, para hablar sobre este caso y lo mal que están los crímenes de odio, que es cierto que los crímenes de odio son horribles y no tienen ningún sentido para mi entender, porque a ti qué más te da qué orientación sexual tenga una persona. Nunca lo podré entender, o sea, nunca podré entender por qué la gente se mete con cosas que no le incumben, porque es que son cosas que no le incumben. Pero cuestión, que sí, que está muy bien que todos hayan hecho esto, está muy bien porque con esto se pudo quitar esa mierda de ley del pánico gay, pero al parecer, y según dicen muchas personas que han estudiado este caso, incluso el que ha escrito el libro, que os lo pondré por aquí, Vale, el autor de este libro es gay también y escribió este libro para decir que el mayor problema en este caso es el tráfico de drogas, que este fue un crimen por tráfico de drogas seguramente, y que es un problema muy profundo y que ocurre mucho en Estados Unidos, y que los crímenes por tráfico de drogas suelen ser extremadamente violentos, o sea, del estilo de este. Henderson, por su parte, se declara culpable para que no le pongan la pena de muerte y le dice a los padres de Matthew Shepard que lamenta mucho lo que hizo, lo cual no creo que le sirva de ningún consuelo porque han matado a su hijo. Ambos se disculpan, es igual, o sea, no sé, no resuelven nada. Y es condenado a 2 cadenas perpetuas. En octubre también, pero del 2013, Stephen Jiménez, que es este escritor del que os estaba hablando, publica el libro The Math, Verdades Ocultas sobre el asesinato de Matthew Shepard. En este libro lo que hace este hombre es lo que os he dicho, pone un montón de testigos que hablaron de evidencia que señalan a que este crimen ocurrió por temas de drogas y de dinero y no por la orientación sexual de Matthew Shepard. Principalmente porque en el juicio se dijo que no se conocían y que McKinney se ofendió cuando Matthew se le insinuó, pero sí que se conocían y bastante. Incluso lo que dicen algunas fuentes, que muchas no quisieron dar su nombre y lo entiendo, es que habían tenido encuentros sexuales entonces. El 26 de octubre de 2018, las cenizas de Shepard fueron enterradas en la cripta de la Catedral Nacional de Wyoming. Y hasta aquí el caso de hoy. Querido suscriptor que me has pedido este caso, espero no haberte decepcionado. No sé si conocías este lado de la historia porque cuando me pediste el caso me dijiste que aquí tenía como para hacer esas trilogías de Netflix que sacan. Sí, seguramente podría seguir porque entonces podría ahondar en la vida de McKinney y podría hacer otro vídeo sobre o sea, y podríamos seguir metiéndonos en la gente que está involucrada en esto y podrían salir como no sé cuántos vídeos más. O sea que sí, tenías razón. No sé si conocías este lado de la historia, no sé si conocíais vosotros este lado de la historia o si siquiera si conocíais el caso ni qué pensáis de todo esto, pero
Yo creo que esto último que os he contado es la verdad y que luego no se pudo decir más nada. Una, porque iba bien coger esto como un crimen de odio para sacar esa ley asquerosa del pánico gay, por una parte, y otra porque ya mucha gente famosa se había pronunciado alrededor del mundo y había tomado esto como un crimen de odio y se hizo famoso por eso, y decir que no, que era un crimen de drogas, no era tan... no sé, no quiero decir tan bonito, pero no sé, no sonaba tan bien, entre comillas, ¿no? Ya sabemos cómo es Estados Unidos, que todo quieren ponerlo de forma de película para que encaje y tenga sentido para nosotros, pero a veces las cosas no son así. Y me parece mucho más triste esta historia de Matthew, un Matthew con depresión, roto, que le pasó todo esto y que nadie pudo ayudarlo, porque tal vez si alguien lo hubiera ayudado, si hubiera podido salir de esa depresión, no hubiera acabado así, y el hecho de que antes de morir se enterara de que tenía SIDA también me parece sumamente triste. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Una vez más, decirme qué pensáis en los comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.